tercero sería entonces, una vez que ya legitimizamos un problema, que tenemos un marco jurídico y políticas públicas específicas que lo respaldan, el tercer paso sería la construcción de la maquinaria institucional necesaria para aterrizar, decíamos, o decimos, aterrizar esas políticas. Es decir, nosotros queremos que no haya violencia contra las mujeres. Entonces, ¿cómo hacemos que eso aterrice? ¿Cómo logramos que esa política baje a la realidad? Pues creando una institución, o creando instituciones, o creando espacios institucionales que me permitan el aterrizaje de esos principios. Y finalmente, a través de lo que se llama la promoción y difusión de la transversalización de la política pública, es decir, cómo voy a pasar de la formulación de una política específica a la formulación de políticas públicas que de manera intrínseca lleven ya o estén formuladas a partir de una perspectiva de género. Bueno, y espero que por ahí nos haya quedado más claro. Me gustaría entonces abundar en el caso de la legitimación del problema que queremos atender. El primer paso, y así fue en la historia de México, y lo vamos a ver un poco más adelante, fue hacer legítimo, es decir, darle atención al asunto de las mujeres como un problema público y social. Es decir, era en los 70s un reclamo del movimiento amplio de mujeres, de las feministas, que se reconociera, uno, que la situación de las mujeres, la falta de reconocimiento de las mujeres no era un asunto que tenía que resolverse en el ámbito de lo privado, ya que las mujeres también eran visibles en el ámbito público. Segundo, que queríamos que se reconociera el aporte económico de las mujeres al desarrollo social y económico de nuestras sociedades. Tercero, queríamos que se reconociera la desigualdad de género. Y cuarto, queríamos que se reconociera que una política pública no es neutra. Perdón. Es decir, había un reclamo para transformar desde el ámbito de lo que se llama lo público, relaciones sociales y culturales milenarias sobre las que se sustentaban desigualdades y formas de exclusión de vastos grupos de la población, entre ellas muchas mujeres, y que sufrían de esta discriminación y de esta exclusión de manera distinta también debido al grupo social al que se encontraran, de la etnia a la que pertenezcan, de la religión a la que tengan. Entonces, el primer paso para lograr la institucionalización es que en mi comunidad, en mi ámbito cotidiano, la gente reconozca que la discriminación y la desigualdad de género existe y que tenemos que hacer algo para corregir esa desigualdad. Si ya lo legitimicé, si ya lo reconozco como un problema, entonces tengo que armar una política pública. Y aquí haría un paréntesis para decir, o para tratar de hacer una definición muy rápida de lo que es una política pública, que me imagino que cuando termine este diplomado ustedes sabrán hacerlo mucho mejor que yo. Pero de una manera muy concreta yo diría que una política pública se refiere al conjunto de acciones que desde el ámbito de lo público, del quehacer estatal, busca consolidar el ejercicio de los derechos humanos de las personas. Y no olvidemos que uno de los derechos fundamentales es el de la igualdad. Es el conjunto de mecanismos entonces que norman acciones cuyo objetivo es corregir desigualdades y mejorar las condiciones de vida de una población. En términos muy rápidos y globales, esa sería la idea de una política pública. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la política pública? El objetivo de la política pública también es construir consensos alrededor de este problema que estamos legitimizando. Es decir, ¿cómo encontramos formas viables para solucionar el problema, para responderlo? ¿Cómo lo solucionamos? O sea,
Si hay discriminación, si hay desigualdad, ¿cómo la resuelvo? ¿Qué es lo que necesita hacerse para que eso no exista o para erradicar? Ese es el objetivo de la política pública. Ahora, aquí hay algo que es muy importante y es cómo construyo esa política pública. Muchas veces pensamos que la política pública la hago desde el escritorio, que a alguien se le ocurre la política pública, la escribe, y mágicamente sucede. Aparece un programa de desarrollo, un plan de trabajo, cualquier otra idea que ustedes puedan tener sobre una política pública. Bueno, yo creo que esto no es así. La política pública o el proceso de formulación de una política pública tiene que pensarse como el conjunto de procesos de toma de decisión y de negociación entre distintos actores sociales. Por un lado tendríamos a los científicos o los académicos que tienen una idea con respecto al problema que estamos tratando de abordar. Por otro lado tenemos a los administradores públicos, a la burocracia, que piensa que el problema debería resolverse de otra manera porque a lo mejor en su óptica el problema no es el que los científicos consideran que es. Por otro lado están los activistas o las activistas, en el caso que nos toca, en donde las feministas consideran que la raíz del problema de la desigualdad está, por ejemplo, o por decirlo de esta manera, en las formas culturales del patriarcado, y que entonces lo que habría que hacer es sancionar la discriminación desde otra perspectiva muy diferente de los científicos que a lo mejor lo hablan desde la psicología cultural, o los antropólogos que lo ven como un acto normal en una sociedad dada, ¿no? Y luego estaría, y lo puse aquí, la iniciativa privada, porque me parece que también es un sector importante en el momento de que se juega o se habla una política pública. Y entonces, la formulación de la política pública, el papel que nosotros vemos al final, es el resultado de procesos de negociación entre todos los actores y actrices involucradas en ella y con intereses específicos en la solución de ese problema. O sea, ¿qué es lo que quiero solucionar? Una vez que yo ya lo negocié, una vez que yo ya sé que ya está ahí, viene un segundo proceso de negociación y es la instrumentación de la política pública, que me parece también que a lo largo de este diplomado va a ser abordado en distintos momentos, porque ya tengo el problema legitimado, ya está en la agenda pública, ya tengo una propuesta de política, ya sé qué acciones y qué estrategias, y entonces viene la fase de encontrar con qué recursos económicos, humanos y materiales la llevo a buen fin.